El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro grato programa de Paramédicos del Alma, que semana tras semana llegamos hasta su hogar a través de CTN Internacional, para todo Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica, y queremos enviarles un caluroso saludo a los hermanos de Panamá a través de Cable Onda, que entra a este programa como parte de la programación regular de dicha emisora. Así que estamos enviándole un caluroso saludo allá en Panamá, donde ya está constituida la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, División de Panamá. Así que estamos contentos por este día tan hermoso que Dios nos ha permitido estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un programa sumamente interesante con un invitado de lujo, pero antes déjenme presentarle a mi comoderador, el doctor Pablo José Rivera Madera. Saludos, doctor, y buen día. Muy buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Como siempre decimos, este es el día que Dios ha hecho para todos nosotros y nosotros. Nosotros nos alegramos, nos regocijamos en Él. Y hoy vamos a tener nuevamente un programa que sé que será muy interesante, pero a la misma vez con información que le traerá esperanza. Que Dios les bendiga. Muy bien. Amén. Y tengo de invitado también hoy de lujo a nuestro amigo, ya amigo de la casa, que ha estado con nosotros en un programa anterior, y como siempre estos distinguidos invitados los emplazamos públicamente para que estén nuevamente con nosotros, y me refiero al presidente del Concilio Ministerial de la Iglesia Bautista en Puerto Rico, nuestro amigo el doctor Luis Collazo. Saludos, doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días a todos y a todas en todos esos países que están vinculados. Pues estamos caminando, haciendo camino al andar y tratando de adelantar el reino de Dios y pues manejando las realidades de estos tiempos, guiados por el Evangelio. Qué bueno Así tenerle que acá. muy saludos a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios. Muchas bendiciones. Muy bien, gracias, y estamos contentos de que pueda estar acá con nosotros. Amigo televidente, antes de entrar rapidito en la conversación con el doctor Luis Collazo y el doctor Pablo Rivera Madera, mire, déjeme poner unos anuncios que son muy importantes para nosotros, y es que ya comenzamos todos los martes de 8:30 a 8:45 con un corto segmento en la emisora FM en Puerto Rico, Nueva Vida, de 8:30 de la noche a 8:45. Eso vamos a estar ahí, con el favor de Dios, todos los martes, 15 minutos, de una manera, como siempre, llevando el mensaje de esperanza, llevando el mensaje cristocéntrico, pero también con herramientas que nos puedan ayudar a vivir nuestro día a día, que es la función de este programa Paramédicos del Alma y de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Así que todos los martes le invito 8:30 de la noche a 8:45, y vamos a estar con el programa Paramédicos del Alma. También, le voy a pedir a los muchachos allá que me ayuden mostrando las gráficas. Este próximo 26 de marzo, sábado 26 de marzo, retomamos nuestros congresos de prevención del suicidio ya de manera presencial. Y vamos a estar este próximo 26 de marzo, sábado 26 de marzo, en la iglesia Discípulo de Cristo de Vanscoy, o
esa área de Buenavista específicamente, ¿verdad? Ese sector le llaman Mascoy, pero es Buenavista, el área donde vamos a estar. Vamos a estar ahí con el doctor Pablo Rivera Madera, va a estar también el doctor Padilla, y los temas son sumamente interesantes. Mira, vamos a hablar de el suicidio en la vejez. Usted sabe que, amigo televidente, en estos últimos meses hemos visto una alta incidencia en personas de la tercera edad, lamentablemente quitándose la vida. Pues vamos a tener un traumatólogo, el doctor Padilla, Jorge Padilla Miranda, que es parte nuestra de la coalición, abordando específicamente esa situación, el suicidio desde el aspecto, ¿verdad?, de la vejez. Así que es sumamente interesante, un recurso maravilloso. Voy a tener también al doctor Pablo Rivera Madera hablando sobre el suicidio, un enemigo silente. Usted sabe que los índices y en los números se espera que ya próximamente, a partir del 2023, de cada 40 segundos que una persona se quita la vida, ahora lamentablemente se espera que eso vaya bajando y subiendo los suicidios a nivel mundial. Así que se espera aproximadamente que baje hasta cada 20 a 26 segundos, lamentablemente, una persona se quite la vida. Así que vamos a tener al doctor Rivera Madera, específicamente hablando ya desde el aspecto como profesional, ¿verdad?, de la salud, y como profesional también desde el aspecto bíblico, y un ministro del Señor, igual que el doctor Padilla. Y yo voy a estar hablando sobre el reto de la iglesia ante el suicidio, ¿verdad?, la iglesia del siglo XXI ante el comportamiento suicida. ¿Cómo nosotros debemos responder? ¿Cuál es nuestra labor ministerial? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y cuál debe ser el enfoque de la iglesia en este contexto social que nos ha tocado vivir? Así que tenemos las manos llenas con ese poderoso congreso que ya comenzamos de manera presencial. Y el 2 de abril vamos a estar en la iglesia La Nueva Era de la Alabanza. Vamos a estar allí también con otro congreso que le voy a pedir a los muchachos que me pongan también la promoción. Allí va a estar con nosotros la doctora Griseli García, que va a estar hablando específicamente de la depresión y el suicidio. Y el doctor Rivera Madera va a estar hablando sobre la salud mental y el suicidio. Y yo voy a estar hablando sobre el perdón y el suicidio. Así que son distintas temáticas, pero obviamente desde las distintas situaciones que pasan en nuestra vida, que pudiera ser que lamentablemente una persona se quite la vida al pasar por cualquiera de estos eventos, ¿verdad? Sea depresión, sea cualquier circunstancia. No es que necesariamente va a ser así, pero nosotros estamos dando las herramientas, educando, trayendo un mensaje pertinente para la iglesia de hoy. Así que vamos a estar sumamente ocupados, eso además de los talleres. El doctor Rivera Madera va a estar próximamente también ya adiestrando personas en Inglaterra, así que tenemos las manos llenas y lo que queremos es, amigo televidente y radio escucha, seguir haciendo lo que nos toca dentro del área que Dios nos ha puesto para su gloria, pero hacer las cosas bien, con un mensaje pertinente, atinado y presto para este tiempo que nos ha tocado vivir como iglesia del Señor. Me quedan 4 minutos, compañeros, ministros del Señor, y doctor Rivera Madera, le voy a hacer una pregunta introductoria para que brevemente el doctor Collazo nos exponga, ¿verdad? En esta mañana yo quise traerlo porque, además de su expertise ministerial y sus años ministeriales, dirige una de las entidades, ¿verdad?, instituciones más importantes de nuestro país, como ministro del Señor y como persona que dirige, porque entendemos todos que hay una crisis, ¿verdad?, en distintos sectores de nuestro país y a nivel mundial. Hemos pasado por guerras, ahora mismo estamos en el momento de una guerra terrible entre Ucrania y Rusia y tiene unas consecuencias para nuestro país en Puerto Rico, Centro, Suramérica y Estados Unidos. No hemos terminado bien la pandemia, venimos en Puerto Rico de unos terremotos, de unos eventos prácticamente catastróficos. Y en estos 2 minutos, doctor Collazo, me gustaría
ofrecérselos a usted para poner en contexto este diálogo que vamos a tener aquí, ¿verdad? Y yo le puse el tema de el mundo en crisis, cómo la iglesia debe reaccionar y cuál debe ser el propósito a seguir en este tiempo. Así que más o menos un compartir en estos breves 2 minutos y entramos de lleno en el próximo segmento con la temática. Doctor Luis Collazo. Muy buenas, saludos nuevamente. Esa realidad es bien amplia y bien diversa, poder plantearnos la crisis, porque es tan diversa, tan múltiple, tan plural. Tenemos crisis en todo sentido de la palabra, porque vivimos en un tiempo, yo diría, de mucho vacío en todas las dimensiones de la vida, el vacío existencial de las personas, de los individuos, el vacío de perspectiva que hay en las diferentes comunidades humanas, el vacío de sentido, de esperanza que carece también las grandes sociedades de este tiempo y aún las sociedades más tecnológicas y económicamente más prósperas viven también esa crisis del vacío, del sentido de la vida. Y pienso también que vivimos un tiempo de crisis porque no hay una construcción apropiada, justa, solidaria, de comprender cómo debe ser la convivencia humana. Y hemos avanzado, y eso no lo digo yo aquí por primera vez, lo decía Martin Luther King hace más de 50 años. Hemos avanzado y después de ese tiempo hemos avanzado aún más en tantas capacidades y conocimientos científicos, tecnológicos, de todo tipo, pero sin embargo continuamos rezagados, continuamos gastados, continuamos muy atrasados, vamos a ponerlo así, en nuestra capacidad de comprender cuál debe ser el camino de la vida a la luz del Evangelio, a la luz de la dignidad humana, a la luz de la salud integral de las personas. Y en cierta manera, tengo que decir que parte de la crisis es que más allá de lo que ocurre a nivel individual subjetivo, también las circunstancias sociales, políticas, económicas, las contingencias como la pandemia, la guerra, el militarismo, el armamentismo, el afán de dominio, el poder, el discrimen, todo eso abona, fomenta esa crisis de este tiempo. Y obviamente como una crisis tan multifacética, asimismo debe ser la manera en que la atendamos, de una manera plural y diversa. Excelente planteamiento para comenzar esta interesante entrevista con el doctor Rivera Madera y con el doctor Luis Collazo, nuestro invitado en el día de hoy. Así que no se retire, amigo televidente, que este programa promete estar sumamente interesante. Regresamos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien.
y el de tu familia. Seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita del doctor Luis G. Collazo, presidente del concilio, o la Unión Conciliar de la Iglesia Bautista en Puerto Rico, y también con el doctor Pablo José Rivera Madera, presidente de la Fe Corp. Así que estamos contentos en este interesante programa que hemos titulado La Iglesia ante la crisis. Como decimos en buen puertorriqueño, no salimos de una cuando ya estamos en otra. Bueno, estamos prácticamente más o menos saliendo de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Un poco saliendo, por lo menos tratando de volver a una normalidad, pero ahora tenemos otra crisis en nuestros hombros, que es la crisis producto de la guerra en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Así que estamos pasando unos momentos a nivel social sumamente complejos. Ya el doctor Luis Collazo nos hizo una buena introducción de hacia dónde va la conversación en esta mañana, pero me gustaría también que el doctor Rivera Madera nos diera también su punto de vista y una corta introducción también, doctor. Sí, muy buenos días, como ya les señalé, y quiero darle buen día y un saludo bien cordial a mi compañero, amigo, el doctor Luis Collazo. La verdad es que me honra poder compartir esta plataforma con él, un hombre de Dios, un hombre que se ha dedicado al servicio del reino de Dios. Y me agrada mucho compartir con él porque, de hecho, ha sido instrumental para que le podamos llevar a cabo talleres con la Iglesia Bautista con respecto al tema del comportamiento suicida. O sea que es un hombre totalmente comprometido con lo que estamos hablando. Por eso nos sentimos bien honrados de que esté aquí. Me gustó mucho la exposición que hizo, especialmente porque puso en perspectiva lo que son las crisis. Y las puso en perspectiva no solamente en términos individual, sino también más bien sociológica, psicológica, en una perspectiva emocional y sobre todo la perspectiva espiritual. Pero algo que es sumamente importante, que yo sé que por ahí podemos seguir trabajando el tema, es que las crisis no tienen que ser necesariamente negativas. Y como él trató de señalar, nos impulsan a buscar nuevas maneras de hacer las cosas, y hay que hacerlas en una forma combinada, en una forma donde todos podamos participar y que cada persona se sienta que tiene la capacidad de transformar su mundo y transformar lo que está sucediendo, porque las crisis pueden ser oportunidades para crecer y para ser mejores seres humanos. Excelente, muy bien, muy bien. Eso nos da, amigo televidente, un macro, ¿verdad?, de lo que vamos a estar hablando aquí en el día de hoy. Y quiero aprovechar primero el privilegio de estar con estos grandes compañeros ministros, profesores los dos, profesionales también en distintas áreas. Y yo creo que en muchas ocasiones uno de los errores que nosotros cometemos como iglesia y como cuerpo, y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia a nivel mundial general, sin poner marcas ni nada a ninguna institución en específico, una introspección. Una de las cosas que nosotros a veces fallamos o cometemos el error, o en muy pocas ocasiones como colectivo nos planteamos, es cómo hemos respondido, las fallas que hemos cometido, si alguna, o dónde podemos o cómo podemos mejorar. Y yo le pregunto al doctor Collazo en esta mañana, obviamente, brevemente, doctor, porque usted sabe que esto de la televisión es sumamente rápido, lo estoy poniendo en un spot sumamente difícil porque es imposible contestar estas preguntas de manera, ¿verdad?, al punto, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. ¿Cómo hemos nosotros como iglesia a nivel colectivo respondido en medio de la pandemia y de estas crisis que hemos tenido sucesivamente en nuestro país, específicamente porque en nuestro contexto social? Bueno, yo pienso que
las iglesias, o nosotros, los creyentes, los cristianos, y las iglesias en general, hemos respondido a la crisis y no es que la primera vez que las iglesias se enfrentan a situaciones críticas de carácter no solamente individual, sino global. Y pues estamos en cierta medida, en toda experiencia yo pienso que estamos aprendiendo a responder. Y en ese proceso de aprender a responder, estamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas maneras, nuevas estrategias de cómo responder ante situaciones críticas de una manera acertada. Así que la respuesta me parece que es que las iglesias han explorado caminos, alternativas, estrategias, tácticas de cómo responder para cuidar la vida humana, de cómo responder para ayudar a comprender las tragedias humanas, las crisis humanas. Así que las iglesias en general, pues han tratado de ayudar a recuperar a las diferentes comunidades para que puedan restaurarse, renovarse, reestructurarse. Y también, en cierta forma, las iglesias, además de hacer trabajo asistencial, han ayudado, han tratado de que los diferentes sectores de la iglesia y de la sociedad reconozcan que la reconstrucción de los pueblos es trabajo de todos, tanto de los colaboradores como de los afectados. Y había por ahí, después de María, por ejemplo, aquella frase que ustedes debieron de haber visto: Puerto Rico se levanta. Claro, eso tiene un gesto grande. La enorme. gente lo respondió así después de María, pero eso implica mucho, mucho más que lo que parece ser que era. Y la iglesia, entonces, pues, también en ese proceso yo entiendo que han buscado la forma de aprender de la realidad, de aprender de la crisis, de mirar cómo las situaciones críticas nos permiten, y por ahí voy con lo que decía Pablo, nos permiten rescatar diferentes posibilidades, nos permiten rescatar medios y alternativas para transformar la realidad y recrear la realidad de una manera más afirmativa, más asertiva. Excelente. Doctor Rivera Madera. Lo interesante de todo este proceso, en donde se ve envuelta la iglesia, es que ha habido muchos aciertos, y yo creo que la iglesia ha respondido en una forma proactiva con respecto, por ejemplo, a adaptarse a una nueva realidad. Si lo vamos a ver en términos congregacionales, los pastores, las pastoras y los líderes pues han tratado de adaptarse a una nueva realidad en términos tecnológicos, y no solamente eso, en términos del acercamiento unos con otros y con otras. También tenemos que ver que la manera de alcanzar a las personas ha sido proactiva. Se han buscado diferentes medios para alcanzar a las personas y solidarizarse con las situaciones que tienen. Definitivamente, el aspecto de el agotamiento personal, mental de los pastores y de las pastoras ha sido evidente. Se ha visto claramente que muchos pastores han sufrido de lo que nosotros conocemos como herida moral. Herida moral porque ellos se han visto limitados en poder ejercer el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Por ejemplo, todo ministro le gusta ir al hospital. Y le gustaba ir al hospital y le gusta estar con las personas cuando alguien muere. Pero en esta ocasión, durante la pandemia, muchos no pudieron hacerlo, ni siquiera podían ir al cementerio. Y esto afecta porque pone cuestionamientos en mi capacidad ministerial. En ese sentido, yo creo que la iglesia ha sido muy proactiva y hemos dado mucho más
de lo que a veces tenemos. Una parte que me preocupa es que no ha habido un frente unido con respecto a qué posición vamos a adoptar para manejar, en el caso de las vacunas, para manejar el problema de las vacunas. Y ya usted ve, y no estoy hablando solamente de la iglesia protestante, evangélica. La semana pasada, un obispo en Puerto Rico fue precisamente destituido por unas posiciones con respecto a la vacuna. O sea que esto nos ha planteado unos retos que tenemos que poco a poco trabajarlos, de modo que se mantenga una unidad como iglesia, y que sobre todo el que salga mejor afectado, o sea, positivamente, sea el pueblo. Sumamente interesante ese planteamiento, doctor Collazo. Eso me lleva a preguntarle, ya me quedan dos minutos nada más de este segmento. 1 minuto. Bueno, pues entonces vamos a dejar la pregunta para el otro segmento, porque me llega la pregunta de continuidad para seguir abordando este tema. Mire, amigo televidente, es imposible tratar estos temas en un programa televisivo con el corto tiempo que a veces tenemos, pero tratamos, ¿verdad? Esa es la idea, porque al final del día queremos plantear y dejar sobre la mesa unos resultados. Obviamente yo siempre pienso y entiendo que uno debe primero hacer una introspección. ¿Cuáles fueron mis aciertos, como dice el doctor Rivera Madera? ¿Cuáles fueron mis desaciertos? Porque en todo evento y en toda ejecución hay elementos buenos y positivos y negativos, ¿verdad? Y también cómo puedo entonces, mirando ya prospectivamente, ajustarme, no con una camisa de fuerza, porque en este caminar de estas crisis que muy bien ha mencionado el doctor Collazo, esto es un aspecto multifactorial que requiere un esfuerzo multisectorial, pero por lo menos nosotros estamos aquí trayendo estos elementos para que usted, amigo televidente y radio escucha, pueda hacer su análisis en casa y unirse a nosotros en pro de la esperanza, de la vida y de la paz. Así que no se retire, que volvemos en breve. Que tú me bendecías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. ¿Verdad que tú me hablas? Es la experiencia mía. Tendré que salir al campo. Tendré que salir al campo, hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación,
corazón tembló, mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías, que salir al campo. Hay almas que son mías, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías, mi hermano, tendrás que salir volando. Hay almas que son mías, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Tendré que salir al campo. Tendrás que salir al campo. Seguimos con este interesante programa de Paramédicos del Alma. Voy a aprovechar el tiempo haciendo las preguntas al punto, porque si no, no quiero hablar. Adelante. Sí, vamos a tratar de aquí de fungir como buen moderador, ¿verdad? Tener la disciplina. Doctor Collazo, la pregunta de seguimiento que venía hablando usted y el doctor Rivera Madera era que me surge, ¿verdad? Luego de escucharlos hablar a ustedes. ¿Cómo nosotros respondemos entonces, ya planteada, ¿verdad? Someramente, brevemente en el primer segmento y el segundo segmento, cómo nosotros respondemos ante esta problemática, esta nueva sociedad, que yo digo nueva, aunque es la misma con distintos matices, pero cómo nosotros podemos responder entonces sabiendo, primero, que esto es un problema multifactorial, y segundo, que tenemos que también buscar unas soluciones multisectoriales, ¿verdad? Más o menos por ahí nos vamos. Sí, bueno, yo pienso, voy a tomar una pista de la Carta a los Romanos, que últimamente he estado meditando y pensando mucho en eso, y ustedes la conocen muy bien y probablemente muchos de nuestros televidentes. Yo siento que es imperativo en este tiempo que la comunidad de fe en general, las iglesias en general, tanto la institucional como lo que es la comunidad particular, la congregación local, y la cristiandad en general está retada y desafiada a lo que Romanos llamaba a buscar una nueva manera de pensar, una nueva manera de comprender la realidad. Digamos una nueva, para conocedores un poco de estudio bíblico, necesitamos no tanto una nueva exégesis, yo diría una nueva hermenéutica, una nueva manera de interpretar las realidades del tiempo y de los tiempos. Hay que buscar los signos de estos tiempos, mirarlos, repasarlos, y luego pienso, y quizás pues aquí un poco filosófico, pero bueno, eso nos ayuda es lo que yo he llamado y he escrito algunos párrafos por ahí sueltos, así de camino. Yo estoy pensando que la iglesia, la cristiandad, y es esa manifestación particularmente de Occidente, y aún la parte rusa también, la occidental y la oriental, necesitan
repensarse a sí misma, la iglesia, la comunidad de fe, nuestra manera de leer la Biblia, nuestra manera de comprender la realidad. Tenemos que establecer para mí un diálogo, un reenfoque de qué es el mensaje del Evangelio, cuál es el camino, cuál es la perspectiva adecuada para poder comprender y responder al mundo actual, con toda la divergencia que este mundo plantea. Y mire, voy a ponerlo a la manera de Cristo. Necesitamos un odre nuevo para poner vino nuevo. Parece ser que por muchos siglos, es mi parecer, las iglesias, inclusive en la realidad actual, las comunidades de fe, han estado tratando de colocar muy poco vino nuevo. Y aparte de colocar muy poco vino nuevo, lo colocan en odres viejos. Así que requiere este tiempo lo que yo he llamado, lo he aplicado realmente, yo no lo he llamado, viene de filósofos franceses, lo que yo utilizo para decir que la iglesia necesita una deconstrucción como institución, como cuerpo, en su teología, en su doctrina, en su hermenéutica, en su exégesis. Y en lugar de ser una iglesia enfocada tanto en la ortopraxis o en la doctrina, en la dogma, necesitamos empezar con lo que decía la teología latinoamericana, con la praxis, con la acción, y aprender caminando. Hay que vivir la fe caminando en el camino, aunque hayan tropiezos, aunque hayan dificultades, pero hay que empezar a pensar diferente. Y pienso que eso es esencial en este tiempo para que los cristianos podamos tener una respuesta acertada ante los desafíos de un mundo tan diverso y tan complejo. Excelente. Esa deconstrucción requiere mucha humildad, doctor. Pero eso no me voy a... Doctor Rivera Madera, no voy a opinar. Doctor Rivera Madera. Pero sí, quería añadir, perdonándome, José, quería añadir, sé que esto, y ha sido mi experiencia, a un buen número de personas le hace mella, claro. Le molesta, claro. le dificulta, y yo no pretendo que concuerden o tengan ideas congruentes con la mía, pero implica, llámela así o llámela de otra manera, implica esa afirmación de Romano, que no puede haber una institucionalización absoluta de la fe. La fe tiene que ser una experiencia del camino. Amén. Tremendo. Doctor Rivera Madera. Mira, todas las vivencias que hemos tenido con respecto a la pandemia y todas las crisis que estamos viendo nos obligan, como bien señala mi doctor Collazo, a repensar cómo nosotros postulamos las verdades bíblicas. Yo creo que esto es bien importante. Cuando nosotros hablamos de la hermenéutica, tenemos que aprender a hacer una nueva hermenéutica. Hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica, pero trayéndola a nuestros propios contextos. Yo creo que esto nos trae a que todas aquellas personas que hemos sido llamados para exponer el mensaje bíblico desde las diferentes plataformas o diferentes congregaciones, nos obliga a que miremos la Biblia ahora, pero teniendo de frente la necesidad humana. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Y cómo podemos darle, en medio de una situación que mucha gente puede ver que Dios no está presente, ¿cómo podemos hacer presente a Dios en medio de esas situaciones? O sea, fíjate que ahora, y poder darle unos cuantos temas que nosotros tenemos que empezar a mirar con más seriedad, especialmente esos temas que tienen que ver con la brevedad de la vida. Tenemos que hacerle claro a la gente que la vida es corta y que los seres humanos somos frágiles, punto. Es como la palabra de Dios: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. O sea,
que pasó el viento por ella y pereció y su lugar. Nosotros tenemos que empezar a darle importancia a temas como eso. Cuán significativa es la vida y cuán corta es, de modo que la gente pueda poner en perspectiva sus acciones y que puedan ser acciones que ayuden a mejorar las relaciones entre los seres humanos. Excelente. Doctor Collazo, ¿algún comentario? Yo quería decir que estaba pensando y pensando a partir de Víctor Frankl, que es uno de los grandes humanistas y psicoanalistas. Yo pienso, José también y Pablo, que aún nuestra manera de describir, definir, conceptualizar a Dios, hasta dónde contribuye a dificultades de salud mental, a problemas de salud mental, a disfunciones emocionales y psicológicas, nuestra manera de proyectar, de definir, de describir, de conceptualizar a Dios, pudiera algunas veces, me parece a mí, contribuir más al deterioro de la salud mental que al fortalecimiento de la salud mental. En ese sentido, tenemos que remirar la teología o la manera en que nosotros comprendemos y comunicamos a Dios, a la gente, a la sociedad, a la cultura, para que podamos ayudar a la gente a evitar esa cultura de lo punitivo, de lo destructivo, de la prepotencia, por otro lado, porque mucha gente seguramente se frustra porque quiere ser eterno, que es lo que está diciendo Pablo, porque nosotros hemos querido hacer una teología de la eternidad, de la prepotencia, de la supremacía, de la santidad absoluta, y no hemos destacado a la gente que Jesús lo que nos enseña, nos concientiza es que nosotros somos vulnerables, que somos finitos, que no tenemos que estar enfocados en la avaricia, en la codicia, en la posesión de dominio, de poder, y hasta donde las mismas situaciones bélicas tienen que ver con esa concepción de la que hacemos de Dios, ¿verdad? Que donde la usamos para justificar muchas veces todo tipo de barbaridad. Ayer estaba leyendo un artículo sobre el nacionalismo ruso y la ortodoxia de la iglesia ortodoxa griega rusa, ¿verdad? Hasta dónde una cosa y otra se entrelazan. Lo mismo pasa en otras sociedades como la estadounidense y otras sociedades europeas, donde la religión y nuestra manera de ver a Dios lo que hace es fomentar la prepotencia personal y la superioridad, sin reconocer que nosotros somos finitos y que no somos llamados a la superioridad, ni a la supremacía, ni a pretender que la misma religión sea una fuerza de poder, sino tiene que ser siempre un medio para facilitar el amor entre los seres humanos. Excelente planteamiento. Ya se nos terminó este programa, este segmento, amigo televidente, así que no se retire, que volvemos en breve, ya mismito, no se vaya de ahí. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya yo no aguanto más toda esta situación, hermano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado,
vengan pensamientos que tú ni puedas controlar, ¿tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. De hecho, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más, ¿qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Seguimos hablando en este interesante programa de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita del doctor Luis Collazo, también con el doctor Pablo Rivera Madera, y es su amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hemos tenido un programazo que, lamentable amigo televidente, como usted sabe, no da el tiempo, pero bueno, estamos tratando de ir al punto, yo no comentando mucho para hacer las preguntas y que sean los doctores los que tengan la oportunidad de compartir con ustedes, amigos y amigas. Mire, doctor Collazo, para una pregunta final, porque obviamente ya lo emplazo nuevamente aquí en cámara para otro programa, porque el tiempo no da, pero ya para ir resumiendo y concluyendo, parte de esta introspección que hemos hecho y hemos visto ya en los segmentos pasados, como muy bien ustedes dos han traído sobre la mesa las distintas circunstancias. Pregunto a manera, obviamente, valga la redundancia, a manera de pregunta, de seguimiento y para ir cerrando el programa. ¿Hemos hecho lo suficiente? Ahí le dejo, doctor. Yo pienso que siempre hay camino y sigo recalcando. Yo creo que es urgente que haya un proceso que nos adelante el modo en que comprendemos el Evangelio y los impactos y las perspectivas y las posibilidades del Evangelio para un mundo como el nuestro. Aquí al lado mío tengo, me llegó ayer, yo soy seguidor del grupo Merignol, de los misioneros Merignol de la Iglesia Católica Romana. Y tengo aquí al lado una publicación que ellos me enviaron, que se titula, lo voy a leer en inglés, The Transforming Power of Hope. Literalmente traduciéndola, el poder transformativo o transformacional de la esperanza. Y hace muchos años, Víctor Franquera escribía aquel libro Ante el vacío existencial, y pienso que aún después de tanto tiempo, igual le pasó a Martin Luther King, luego de más de 50, 70 años de transcurridos, pienso que todavía ese es el síntoma de una sociedad, obviamente una sociedad mercantilista, una sociedad tecnológica, una sociedad de neoliberalismo, sigue siendo el vacío existencial. Y eso tiene que ver mucho con la dignidad de la vida, con la felicidad, con la plenitud, con la salud mental, emocional, con el balance psicológico. En la medida que haya un mundo disfuncional, espiritual y socioeconómicamente hablando,
en esa medida pues hay un vacío existencial, no hay de otra, ¿verdad? Las condiciones traen los síntomas y ese síntoma de vacío existencial, a mi juicio, sigue siendo característico de este tiempo. Por lo tanto, trabajar por algo más efectivo, que tú llamas suficiente, siempre yo creo que vamos a estar insuficientes, José, siempre, porque el reino de Dios siempre nos va a estar desafiando. Pero, ¿cuál sería algo válido, vamos a ponerlo así, asertivo? Sería fomentar una cultura de la esperanza con inteligencia emocional. En la medida que fomentemos en la iglesia la inteligencia emocional, que tiene que ver con la sensibilidad, pensamiento crítico, empatía, respeto a la dignidad, a la diversidad, a la integridad de la vida, respeto a la integridad de la creación. En la medida que fomentemos esa cultura de un nuevo modo de pensar y un nuevo modo de ser en el mundo, en esa medida nosotros podemos movilizar lo que dicen los hermanos y las hermanas Merinor, hacer que la esperanza sea una fuerza transformativa. La utopía, por ejemplo, siempre algunas veces la conceptualizamos, me parece a mí un poco de manera muy simple. La utopía siempre es una experiencia retante y desafiante. Y decía un gran escritor latinoamericano, Sábato, y otro argentino, decía: la utopía es aquello que nos mueve adelante, y cada vez que pensamos que estamos cerca, la utopía se distancia para que sigamos buscándola, para que sigamos llevando hasta ella. Ahí está Apocalipsis. Necesitamos siempre la utopía de un mundo en el que Dios enjugue toda lágrima y abra nuevo camino a la humanidad. Así que, y en la medida que nos acerquemos a la utopía, entonces tenemos que caminar. Y ahí está la esperanza. Siempre necesitamos una cultura de esperanza matizada, sustentada por la inteligencia emocional y la voluntad de construir un mundo nuevo y mejor a partir de esa utopía, que es el reino de Dios y su justicia. Excelente. Doctor Rivera Madera. Mira, esta pandemia que estamos pasando, independientemente de que la semana pasada hubo 6.2 millones de contagios en el mundo, nos ha enseñado que nadie es mejor que nadie. Nos ha enseñado que todos somos iguales. Nos ha enseñado que los seres humanos, todos, tenemos las mismas circunstancias, las mismas situaciones, pero a la misma vez que cada vida es importante. Yo creo que no hemos hecho lo suficiente en la medida que haya una persona que sienta que la vida no tiene sentido. No hemos hecho lo suficiente en la medida que alguna persona pueda pensar que está de más en este mundo. Por eso es bien importante transmitir un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza implica decirle a la gente, a la luz del mensaje bíblico, porque sí lo tenemos un mensaje bíblico que es transformador, que trae esperanza. El mensaje del Evangelio, Jesucristo lo trae. Pero nosotros tenemos que articularle a la luz de las realidades que vivimos, hacerle ver a las personas y ayudarle a las personas a entender que Dios está cerca, que Él es nuestro refugio. Y aún en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles, de catástrofes, de guerras, de pandemia, Dios permanece fiel. De modo que la gente sepa que esto no es una panacea, sencillamente es una realidad. Es una realidad porque Dios ha venido nunca ha perdido el control. Ahora, nos corresponde a todos los seres humanos, como parte de nuestra fe, acercarnos a los demás en una actitud de amor, de respeto y sobre todo de solidaridad con todas aquellas personas que puedan estar pasando por situaciones difíciles,
y que no saben cómo manejarlas. Excelente. Amigo televidente, ya se nos termina el tiempo. Lamentablemente en televisión esto va rapidito, pero ya concluyendo este interesante programa, nos plantea un reto como sociedad, como iglesia, como cuerpo de Jesucristo. Una palabra sumamente interesante, una expresión que utiliza el doctor Luis Collazo. Estamos hablando de una deconstrucción. Y como dije en un pequeño comentario, la deconstrucción requiere humildad, empatía, solidaridad, el querer ser intencional, el ser, no solamente quererlo, ser intencional, en sentarnos, en buscar puntos de coincidencia, puntos de convergencia, y donde podamos establecer que Jesucristo es nuestro Señor, y como muy bien decían los doctores y profesores, reconstruir este mensaje a tono con los tiempos en este siglo XXI, que no cometamos el grave error de hacer un Cristo inalcanzable, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Con este planteamiento ya nos vamos, porque se nos terminó el tiempo. Te espero la próxima semana con otro programa interesante como este de Paramédicos del Alma. Que Dios haga resplandecer su rostro en ti. Dios bendiga tu salida, tu entrada. Dios tenga de ti misericordia, pero sobre todas las cosas ponga la paz en el corazón que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Recuerda que todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.